En este programa del marco de las fotos, el famoso, el gran angular Tokina 1116. En este programa voy a hablarte de uno de mis lentes favoritos, el lente por el que la marca Tokina se hizo famosa. Me refiero al Tokina 1116 f2.8. Un lente que hace más de 5 años me viene acompañando y que conozco lo suficiente como para dar una opinión bien formada. Esto es lo que muchos llaman una Long Term Review, o como se diga. A este lente gran angular podemos encontrarlo para monturas Nikon F, Canon EFS y Sony A, si es que aún queda algún usuario de las Sony STL. En este caso tengo la versión Nikon, pero ópticamente es igual para el resto de las marcas. Hay un total de 3 versiones hasta la fecha: Tokina 1116 f2.8 DX y DX2, cuya única diferencia es que el DX2 tiene motor de AF y la DX1 no. Entonces, si somos usuarios de Nikon, no tendremos AF en cámaras como la serie 3000 y 5000 con la primera versión. Y por último, la versión 1120 f2.8 DX, que es más moderna. Recuerden que este es un lente ultra gran angular rectilíneo y no un ojo de pez, con lo que obtendremos imágenes sin distorsionar tanto. Está diseñado para cámaras APS-C, pero como ya veremos más adelante, es posible utilizarlo en full frame. Los puntos fuertes de este lente son su rango de 11 a 16 milímetros, que si bien es más corto que patada de chancho, nos da un ángulo espectacular, equivalente a un 16-24 en full frame. Su precio es cercano a los $500, pero se consigue usado desde 300. La luminosidad es constante a f2.8. Hasta donde sé, es el único zoom APS-C de este rango con esta característica. Su construcción sólida y en un tamaño compacto, con un peso más que razonable de 550 gramos, lo convierten en todo un caballo ganador. En mi caso particular, lo uso para eventos sociales. Con él puedo mostrar la amplitud de los espacios, ingresar a un lugar muy pequeño y salir bien parado. Me permite incluir un sujeto y mostrar el contexto a la vez. Vamos a los detalles. La calidad óptica es simplemente espectacular. Incluso a f2.8, el centro es súper nítido y en los extremos perdemos algo de detalle, pero lo más molesto son las aberraciones cromáticas, que podemos eliminar en Lightroom. Por lo tanto, no son gran problema. A f8 llegamos a su punto dulce. Aunque las aberraciones cromáticas persisten, creo que no son un problema muy grande si disparamos fotos en RAW. A 16 milímetros el resultado es casi idéntico. Llegamos a f8 teniendo la máxima nitidez. Me parece tan bueno como para que no me interese su equivalente en full frame, el Nikkor 1424 f2.8, por citar un ejemplo. Sé que no es exactamente lo mismo, pero apuesto que nadie podría notar la diferencia, y eso se traduce en un ahorro de varios miles de dólares. Para pasar de AF a foco manual hay que tirar del anillo de enfoque. El anillo de zoom tiene un desplazamiento suave. Si buscamos un lente que genere mucho bokeh, este no es el lente indicado. A 11 o 16 milímetros, la profundidad de campo es muy grande, incluso a f2.8. Solo obtendremos una buena separación con el fondo enfocando a corta distancia. La distancia mínima de enfoque es de 28 centímetros desde el plano focal, lo que está bastante bien. Viene acompañado de un parasol muy útil y de buena calidad. La rosca de 77 milímetros es un acierto, ya que es la que encontramos en la mayoría de lentes profesionales f2.8. Sus competidores más cercanos son el Sigma 816, Sigma 1020,
el Nikon 10-20 y el Canon 10-18. Todos estos me resultan insuficientes debido a su luminosidad que ronda entre f4 y f5.6. Para muchos fotógrafos el que sea f2.8 no es un factor decisivo, pero en mi caso utilizo muchas veces ISO 3200 a 6400. En un lente f4 debería ir entre 6400 y 12800 para compensar la pérdida de luminosidad. Y en una cámara APS-C estos valores no son recomendables. Muchos me preguntan si es posible colocarlo en una cámara full frame. Por suerte les puedo decir que sí, y con muy buenos resultados. Eso sí, solo a 16 milímetros, ya que a 11 milímetros veremos cómo se forma un círculo. A 16 milímetros los resultados son muy buenos. Por supuesto, no todos son luces de colores para este Tokina. También tiene sus sombras. Si bien el AF es muy preciso, puede que en algunos cuerpos tenga problemas de AF. Cuando pasamos de 11 a 16 milímetros, por ejemplo, hay un leve desplazamiento de AF en algunos cuerpos Nikon. Al menos eso me sucedió en dos cuerpos Nikon D7200. Ahora no tengo ningún problema con mi D7200 actual, al menos. En fin, recomiendo este lente a quien esté buscando un angular luminoso para APS-C y disponga de un presupuesto acotado, con el plus de que puede usarse en full frame. No lo recomiendo a quien necesite un lente multipropósito, ya que su rango es extremadamente corto y demasiado angular. Se puede utilizar en retratos, pero teniendo mucho cuidado con los sujetos en los bordes. Solo decirles que junto a este lente pasé gran parte de mi desarrollo como fotógrafo y planeo quedármelo por muchos años más. Es todo por este programa. Espero que les haya gustado esta review. Nos estamos viendo hasta el próximo programa del Marco de las Fotos.